Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, personas que estarán viendo este video. El día de hoy estoy presentando lo que son algunas de las gráficas que vamos a estar conociendo o que veremos en estadística. Primero veamos qué es una gráfica. Bueno, las gráficas en estadística realmente nos van a permitir mucho la mejor interpretación de datos, la facilidad para poder comprender el valor de los datos obtenidos por medio de alguna investigación, por medio de alguna encuesta, por medio de alguna estadística, que nos permita la mejor comprensión de la misma. Bien, ya sabiendo esto, pues vamos a estar analizando lo que es el gráfico de barras. Este es uno de los más conocidos en lo que es, o es el más visto, aunque no sepamos realmente su nombre, es una de las gráficas en estadística que más se va a estar viendo, por lo mismo que es muy fácil la interpretación de esta misma y la comprensión. Pero primero veamos qué es. Aquí nos dice que son representaciones gráficas que están formadas por barras horizontales o verticales del mismo ancho y cuya longitud guarda proporción con la magnitud de la variable presentada. Pueden ser verticales y horizontales. Para construir el diagrama, la anchura de las barras no tiene significado y puede elegirse el tamaño que se desea de acuerdo con el número de datos a representar, teniendo cuidado que las barras no solapen. Todas las barras deben de ser del mismo ancho y deben tener la misma distancia. Primero vamos a darnos cuenta que este gráfico, como su nombre lo indica, va a estar representado por medio de barras, ¿verdad? Es decir, vamos a ver barras. Cuando hablamos de barras, pues estamos hablando de líneas, ¿verdad? Que no van a ser líneas delgadas, sino que van a tener un ancho. Nos dice que el ancho de las barras aquí no va a tener ningún significado. Sin embargo, la longitud sí. ¿Por qué? Porque según el dato o el valor que ésta quiera representar, va a ser el tamaño o la magnitud de esta barra. También nos vamos a dar cuenta que estas barras van a estar colocadas generalmente en lo que son dos ejes. Y que va a depender mucho de la forma, ¿verdad? Es decir, pueden ir horizontales o verticales según la forma en que lo deseemos trabajar. Bien, y aquí vamos a tener algún ejemplo. Nos vamos a dar cuenta que todas las barras tienen el mismo ancho. Eso sí es importante. Ninguna barra puede ser más delgada que otra o más ancha que otra, ¿sí? Sino que van a tener todas el mismo ancho. Y como les decía, lo que va a estar cambiando acá va a ser la longitud, ¿verdad? El alto de cada una. ¿Por qué? Porque esto va a estar representando el dato, el valor del dato que nosotros deseemos para poder, por eso decía que es muy fácil la interpretación de la misma. Bien, vamos a ver algunas ventajas y algunas desventajas de esta misma. Ventajas que nos va a estar ofreciendo una vista global de la frecuencia variable que tiene. También es un tipo de gráfica muy fácil de crear y es muy útil para poder transmitir información, por lo mismo que es muy fácil de comprender. ¿Qué desventajas va a tener? Con este gráfico principalmente no vamos a poder representar lo que es una variable continua. Para poder representar una variable continua, pues vamos a tener que buscar otro tipo de gráfico como lo que es el gráfico de líneas. De igual manera, vamos a ver que existen tres tipos de gráficos de barras. Está el gráfico de barras simple, también está el gráfico de barras múltiples y también vamos a tener el gráfico de barras compuesto. Bien, vamos a darnos cuenta por último que cuándo vamos a nosotros a poder utilizar el gráfico de barras, porque no lo vamos a poder utilizar en todos los casos, en cualquier interpretación. Sí, es cierto que es fácil de la elaboración de estos y que también es fácil su comprensión, pero no por ello significa que lo vamos a estar utilizando siempre. Lo vamos a utilizar cuando nosotros vamos a querer comparar dos o más valores de la misma categoría. También lo podemos utilizar cuando vamos a estar comparando partes de un mismo conjunto. Y también si queremos entender cómo se relacionan múltiples conjuntos de datos similares con otros. Estas van a ser las formas en las que nosotros o en las ocasiones en las que nosotros vamos a poder utilizar el gráfico de barras.
Y como lo decía, pues no lo vamos a poder utilizar cuando estamos hablando de datos continuos, ¿verdad? ¿Qué debemos de tomar en cuenta nosotros para poder elaborar un gráfico de barras? Número uno, si lo vamos a hacer de manera digital, ¿verdad? Como bien sabemos que es la facilidad que nos ofrece ahora la tecnología, debemos buscar o utilizar los colores adecuados, ¿verdad? No vamos a estar utilizando en toda la gráfica colores neón, por ejemplo, porque va a ser va a ser una contaminación visual, podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? Lo que buscamos es la interpretación y comprensión de datos de manera fácil, ¿verdad? Que el público pueda comprender esto o que el receptor de esto lo pueda comprender. También debemos evitar utilizar lo que es el sombreado o lo que son los detalles como 3D, por ejemplo, porque nos va a evitar una buena visualización de estos datos. De igual manera, debemos de empezar siempre desde cero para poder mantener un orden de datos y les voy a estar representando nuevamente, les voy a estar colocando nuevamente en pantalla esta figura para que podamos darnos cuenta. Si nos damos cuenta aquí, no estamos utilizando sombreados, ¿verdad? Estamos manteniendo un solo color. Es comprensible esta gráfica, ¿verdad? Aquí nos tiene lo que son las ventas acumuladas de enero a diciembre en una empresa. Y como les decía, ¿verdad? Aquí se inicia desde cero para poder mantener un orden. Tampoco hay sombreados, tampoco hay visualizaciones 3D. Entonces, es muy fácil la visualización de la misma. No está lastimando nuestra vista y sobre todo está facilitándonos una comprensión bastante clara. Esto de respecto a lo que es el gráfico de barras. Entonces, ¿qué conclusión vamos a poder obtener nosotros de esta? Número uno, que el gráfico de barras lo vamos a poder utilizar para representar visualmente como todas las gráficas, ¿verdad? Los datos utilizados, pero por medio de barras de diferentes alturas o longitudes, las cuales van a estar representando un valor o un dato, ¿verdad? Entonces, este es nuestro gráfico de barras. Ahora ya sabemos cuándo utilizarlo, dónde utilizarlo, para qué utilizarlo, ¿verdad? Esto nos va a permitir facilitarnos mucho lo que es la interpretación de ciertos datos o la representación de la misma. Bueno, vamos a estar continuando y ahora vamos a hablar sobre lo que son los histogramas. Los histogramas vamos a notar nosotros que también pues van a ser un tipo de gráficas que vamos a estar utilizando. Pero este nos dice que va a representar lo que son frecuencias de clase. También se va a estar representando por medio de barras, pero a diferencia del gráfico de barras o diagrama de barras, el histograma no tiene lo que es ni un solo espacio. Es decir, van todas juntas. También aquí nos dice que un diagrama de barras, las alturas de estas miden el tamaño y la variable y normalmente se dibujan separadas. Mientras que un histograma, las frecuencias que dan son las que van a estar representadas, ¿verdad? Es decir, este va a representar frecuencia. Sabemos que la frecuencia nos va a estar hablando de la cantidad de veces que se va a repetir un dato, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo o hacemos una encuesta sobre a cuántas personas les gusta las películas de terror y 50 personas contestan que sí les gusta esta película o que sí les agrada este tipo de películas, entonces esa va a ser la frecuencia, ¿sí? 50. Eso es lo que pretende el histograma, representar las frecuencias. Bien, vamos a ver que existen diferentes tipos de histograma o formas de histograma. Número uno es lo que es simétrico. Aquí nos vamos a dar cuenta que ambos lados están distribuidos de la misma forma. Aquí vamos a poder darnos cuenta que esto va a tener lo que es la forma de un triángulo si lo notamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas vienen de la misma manera, ¿sí? Por eso nos dice que es simétrico, hay una simetría en ello. Nos vamos a poder dar cuenta de que acá están muy parecidos los rangos y nos van a estar representando lo que es una simetría, ¿verdad? No estamos viendo tanta diferencia de uno entre otro. Bueno, vamos a estar continuando. También está lo que es el uniforme rectangular. Aquí todas las frecuencias no varían, ¿verdad? No hay una más alta que otra. ¿Por qué? Porque aquí va, por eso se llama rectangular, ¿verdad? Porque todas las frecuencias están a la misma altura.
El sesgado. Aquí nos dice que una cola es más larga que la otra. Nos vamos a dar cuenta que este, por ejemplo, está sesgado a la derecha. ¿Por qué se le llama así? Nos damos cuenta que está de esta manera. Sin embargo, esta no llega hasta arriba, ¿verdad? Entonces está sesgado, se va inclinando, podríamos decirlo de este modo. Bien. También tenemos lo que es en forma de J. ¿Por qué le vamos a llamar en forma de J? Porque a la hora de dibujarlo, esto nos va a dar la forma de lo que es la colita de la letra J. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Eso es lo que nos representa. Y si nos damos cuenta aquí, desde el inicio está esto, ¿verdad? Está sesgando, se está iniciando lo que es la forma de la J desde el inicio, a diferencia del sesgado que no está así desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta acá, va a empezar a sesgarse desde la segunda barra, desde la segunda frecuencia. Bien, y el bimodal, donde nos vamos a dar cuenta que las dos clases más pobladas están separadas por una o más clases, ¿verdad? Es decir, bi quiere decir dos, por eso es que le decimos bimodal, porque nos está hablando de dos clases diferentes. Bien, ¿qué vamos a ver o qué vamos a anotar nosotros de esto? Pues este también nos va a ayudar a poder representar datos o a poder representar ciertas frecuencias, mejor dicho, acá, con mayor facilidad. Voy a estar representando acá un pequeño ejemplo también para que sea mucho más fácil la comprensión. Este también nos va a permitir una comprensión bastante fácil. Como les decía, a diferencias del diagrama de barras, este no va a tener espacios, ¿verdad? Si nos damos cuenta acá, aquí vamos a comparar los dos. Nos vamos a dar cuenta que el diagrama de barras, ¿verdad? Tiene lo que son espacios entre estos. Y el diagrama de barras lo que nos va a representar son categorías. Por ejemplo, aquí nos dice China, Estados Unidos, Francia. También vamos a poder encontrar lo que es ay, perdón, olvidé la palabra ahorita. Vamos a poder encontrar lo que... Perdón, vamos a encontrar Reino Unido y también vamos a encontrar India. Estas son categorías y aquí vamos a encontrar lo que es un eje que nos va a permitir ver la magnitud o la longitud de la misma, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta que en el diagrama de barras, como decía, hay espacios, mientras que en el histograma no hay ni un solo espacio entre ellas. De igual manera, vamos a poder notar nosotros que estas no está representando lo que son categorías, sino que frecuencias. Y lo vamos a ver de así. 10, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Estos están representando datos, ¿verdad? También podemos notar nosotros que este va a ir variando su forma. Bien, ¿y cuándo nosotros vamos a poder utilizar cualquiera de estos dos? Pues cuando nosotros querramos, como los dije, en los mismos casos que nosotros vayamos a estar lo que es representando o queriendo hacer comparaciones, ¿verdad? Pero no lo podemos utilizar cuando queramos hacer o trabajar datos continuos. Bien, esto es el histograma entonces. Recordemos, el histograma va a permitirnos ver o conocer las cantidades, pero de frecuencia. Bien, vamos a estar continuando entonces nosotros con lo que es la siguiente gráfica. Y por último, vamos a estar viendo lo que es el polígono de frecuencias. Este también va a pretender darnos a conocer las frecuencias, darnos a conocer una mejor interpretación de las mismas, pero su estructura o la forma de representación es distinta. Vamos a estar viendo esta siguiente diapositiva para poder comprender primeramente qué es. Bueno, vamos a ver que son diagramas de línea que se obtienen al unir puntos medios del lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente. ¿Sí?
Esto vamos a darnos cuenta que también vamos a poder completar polígonos si tenemos en cuenta el punto en la marca de clase de intervalo, que está al inicio, y el otro punto de la marca de clase del intervalo del histograma. Ambos siempre van a estar iniciando de cero, es decir, iniciamos con cero y terminamos con cero. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, edades de personas atendidas en una clínica. Aquí está representado por medio de un histograma. Vamos a ver que de 56 años fueron 9 y así sucesivamente, ¿verdad? De 62, por ejemplo, fueron 7, de 68 fueron 7 y así sucesivamente. Y aquí vamos a ver ya el polígono, ¿verdad? Van a ser estos puntos que tenemos acá, los cuales nos permiten una mejor comprensión. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder hacer esta gráfica? Número 1, vamos a agregar un punto al inicio y otro al final con frecuencia 0. Como les decía, iniciamos con 0 y terminamos con 0. También vamos a estar localizando en el eje horizontal del sistema de coordenadas de los puntos medios de clase. Ahorita vamos a ver de qué nos habla esto. Se localizan los puntos en el eje y en el eje de la gráfica. Y se unen los puntos del paso anterior por medio de los segmentos de la recta. Bien, vamos a estar haciendo esto juntos para poder comprenderlo de mejor manera. Así va a ser más fácil la comprensión de la misma. Por ejemplo, aquí nos dice que el paso número 1 es que vamos a agregar un punto al inicio y otro al final con frecuencia 0. ¿Sí? Aquí vamos a darnos cuenta nosotros que tenemos lo que es 0 acá, 0 acá. Bien. También vamos a poder notar nosotros que nos dice el siguiente paso, que vamos a estar localizando en el eje horizontal del sistema de coordinación los puntos medios de cada clase. Si nos damos cuenta aquí, tenemos los mismos datos que abajo, ¿verdad? Pero vamos a estar trabajando esto de esta manera. De 60 a 69 nos dice acá que, permítanme, que la frecuencia es 5, ¿sí? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta nosotros que aquí tenemos de 4 hasta de 2 en 2. Entonces, de 4 a 6, obviamente 5 tendría que estar acá, en el punto medio. Y es de 60 a 69 años. Entonces, no podemos poner más acá ni más acá, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar un aproximado de lo que es, de dónde colocarlo. Entonces, vamos a ver, 64.5. Entonces, lo vamos a colocar acá. Y en el centro, ¿qué? Estaríamos localizando la frecuencia de 5. 64.5 estaría de esta manera. Aquí. Luego nos dice, este ya lo hicimos. Luego tenemos de 70 a 79, que es el factor X. Y estarían 6. Entonces, aquí sí vamos a marcar, aquí ya que ya tenemos 74.5. Pues sabemos de que vamos a ir marcando y como 6 sí está, pues vamos a marcar exactamente en el punto 6. Bien. Luego tenemos de 14, de 80 a 89, que es 84.5 el factor X. Entonces aquí tenemos 84.5 y esta va a estar en el numeral 14, que también está, entonces lo marcamos exactamente arriba del factor X. Y exactamente en la frecuencia 14. Bien, luego tenemos de 90 a 99, la frecuencia es de 8 y es 94.5. Entonces nos vamos a marcar arriba de 94.5, lo que es la frecuencia número 8. Luego tenemos de 100 a 109, que nos indica que es 104. Y lo vamos a marcar una vez. Sabemos que entre 0 y 2 va a estar 1. Entonces va a estar acá en medio. Y lo mismo de 110 a 119 años. Y recordemos que iniciamos en 0 y terminamos en 0. Entonces, para poder unir nosotros estos puntos, nos estaría quedando de la siguiente manera. El último paso es la unión de estos puntos. ¿En qué consiste esto? Pues en poder representar frecuencias. Si nos damos cuenta, es fácil la interpretación del mismo y la elaboración también, ¿verdad?
Entonces, estas son las gráficas que vamos a estar conociendo nosotros, las cuales nos van a permitir, número uno, poder interpretar y dar a conocer datos de una manera simple, ¿verdad? Estas son gráficas fáciles de comprender y fáciles de elaborar de igual manera, los cuales nos van a permitir facilidad para poder interpretar, para poder dar a conocer, para poder comparar datos, para poder comparar frecuencias, para poder facilitar la visualización de la misma, para poder facilitar la interpretación y análisis de la misma. Espero que haya podido ser comprensible esta presentación, que pasen una bendecida, un bendecido día para las personas que estarán visualizando esto.